cambios de vida que a veces se te presentan y tomás decisiones, y es ahora o nunca, o nada, de repente aparece esa oportunidad. Y vamos a conocer a Pablo Fracchia con una historia que es un historión que tiene un montón de aristas. Nos gusta mucho también escuchar y conocer historias de vida. Gracias, Pablo, por venir. No, gracias por invitarme. Yo con Diego Ramos estaba también igual, ¿eh? ¿En serio? Me prendí a Diego Ramos ¿Sí? también. Sí, claro. Bueno, dale. ¿Quién no? O sea, ¿Quién no? estoy necesitando otro padre para mi hija, sé que estamos... Diego. Claro, atención. Bueno, y hablando de tu hija, que es un poco la excusa, hay una historia por contar, el antes y el después, pero podemos entenderla como un antes y un después. Sí, desde ya, en general, las paternidades, las maternidades son un antes y un después. ¿Cuánto hace que sos padre de, cómo era el nombre? De Mía. De Mía. Octubre del 2019. Sí. Ya me perdí, ¿6 años? 2019, Claro, 6 años. sí. 6 ¿Cómo años, llega más o tu menos. vida, Mía? Bueno, Mía llega porque en principio hubo un deseo personal de paternar, ¿no? En principio... Ya estabas deseando la paternidad. Sí, yo estaba, me había notado, digamos, había cumplido lo que, digamos, el proceso y el procedimiento que corresponde. Un poquito más atrás, digamos, tenía que ver con un deseo que había surgido en una pareja que yo había tenido, que después la pareja no funcionó. Y eso un poco me fue llevando como obviamente con mucha terapia de por medio, un poco a pensar también esto de, bueno, trunca la pareja, qué pasaba con ese proyecto de paternidad que teníamos, y un poco ir pensando que, bueno, eso también era un deseo personal, y esta cosa del mandato, o esta cosa que uno siempre piensa que cuando se planifica la vida, ¿viste? Tipo, novio, me caso, hijo, el perrito y de repente pasan cosas. Cuando iniciaste el trámite, ¿ya era con tu pareja y tuviste que hacer una modificación administrativa, o te animaste directamente a anotarte con un hogar monoparental? No, fue posterior porque, digamos, ese planteo fue un poco lo que movió la pareja y lo que terminó generando esa finalización. Nada menos, claro. nada menos. Entiendo yo ahora con el diario del lunes. Claro, un poco claro. Esa discusión movió algunas cosas y terminamos separándonos, por lo que la adopción de manera inicial fue solo, digamos. Claro. Como una familia monoparental. ¿Cuánto tardó ese trámite? Porque viste que se fue agilizando. Re poco. Mira. Sí, re poco. Sobre todo, yo soy trabajador social. He trabajado mucho tiempo en cuestiones o en situaciones vinculadas con vulneración de derechos de infancias, y uno también sabía que los procesos podían ser un poco más tediosos, no tan largos como se suele decir, viste que a veces te dicen la adopción, no, tarda un montón, bueno, eso ya... En alguna época fue así, sí. pero cambió mucho. Y hoy cada vez menos, sobre todo por la baja de inscriptos. Estaba viendo justo antes de venir el dato de agosto del 25 del registro único de aspirantes con fines de adopción, el RUAGA, y hay unas 1.200 personas en todo el país con disponibilidad adoptiva en este momento, digamos que baja muchísimo cuando vas viendo las edades. Eso ni hablar, pero además para un volumen de chicos que están esperando familia, que yo no tengo el dato actualizado. Yo creo que es el doble o el triple, no recuerdo, porque también depende en qué situación está cada situación de adoptabilidad, pero es muy bajito y baja aún más cuando vas viendo las edades o la cantidad de hermanos. En total país, por ejemplo, ahora, me estoy yendo del plano, pero me parecía como para poner contexto. En total, por ejemplo, para adoptar a 3 hermanos o hermanas que no quieran separarse, en todo el país hay solo 13 familias. Wow. A agosto del 25. 13 familias en todo el país dispuestas a adoptar 3 hermanos o más. Por eso es tan interesante y esto cambió hace muy poquito, un par de años te diría, cuando empezaron a conocerse las historias. Antes los juzgados eran muy cerrados, los juzgados de familia, en dar a conocer, por supuesto, las identidades, porque son chicos con historias muy vulnerables, pero empezaron a entender que conocer esas historias muchas veces te abrían la puerta a decir, no, sí quiero adoptar. Al último que tuvimos sentado ahí es a José María Muscari, que nos contó la historia. Y fue, digamos, en un punto completamente rupturista, de decir, primero conozco la historia y digo, no, es esto, voy por acá. Sí. Contra lo que podría pensar más de un juez, ¿no? De familia. Sí, tal cual. Sí, también hay que entender que son muy, protegen mucho la cuestión de los datos, esas historias de no exponer. Claro. Hoy a mí cada vez me cuesta más contar la historia de Mía, porque Mía es cada vez más grande, y entonces ella también se resiste un poco a algunas de estas cosas. ¿Cuántos años tiene? Ahora tiene 7 y cumple 8. La adopté cuando tenía 1 año y medio. Claro. De todos modos, muy, muy chiquita. Es un momento en el que también esas historias son más moldeables, ¿no? Son más fáciles de abrazar. A veces hay historias realmente muy difíciles. Sí, para mí es una de las claves ahí de si yo pienso, digamos, porque yo siempre sostengo que nuestras paternidades o maternidades adoptivas
no necesariamente son iguales a las maternidades o paternidades biológicas, en el sentido de que nuestra tarea tiene mucho de reparar. Digamos, nuestros hijos e hijas vienen con historias difíciles. Digamos, ningún chico que esté en estado de adoptabilidad pasa por una historia alegre. Entonces nuestra tarea tiene mucho de reparar. Y viste que se dice no quiero tener un hijo, quiero ser padre, ¿no? Sí. Que tiene que ver hasta con una cuestión de actitud, de sí. cómo llegás a esa historia. Sí, y un cambio de paradigma también, ¿no? Porque y ahí hay un trabajo también que tienen que hacer los equipos de los juzgados, porque después, cuando eso no queda claro, después tenemos algunas dificultades en los procesos posteriores a la adopción, a las etapas de vinculación, donde fracasan muchas de esas vinculaciones, muchas veces por esto, porque los adultos no estamos tan en eje con lo que debería ser, en definitiva, el derecho del pibe o de la piba a poder tener una familia, más que nuestro... Vos sabés que más de una vez, pero en este programa hemos hablado de esto desde el lado de cómo son esos procesos de adoptabilidad y cómo se generan esos vínculos, y tremendas organizaciones que trabajan con esto y te dicen, hay pibes que son devueltos 2 y hasta 3 veces. Sí. Me acuerdo una historia en donde me contaban que habían, y digo es devuelto porque es literal, sí. que los devuelven como si fuera un paquete, digamos, sí. corriéndose completamente el eje de lo que justamente se supone que están yendo, que es a adoptar y abrazar una historia. Y de repente me acuerdo una historia en donde los padres de esa familia había devuelto a una chiquita porque se hacía pis en la cama. Chicos, sí. La primera manifestación de un trauma es ese. Sí, si claro, un chico fue justamente abandonado, o sea, ¿cómo no ibas a esperar eso? ¿O qué estabas esperando? ¿Qué había en tu fantasía, no? Sí. No, pero ahí de vuelta los equipos, me parece. Ahí hay que poner un foco. Nosotros tenemos en Provincia de Buenos Aires y en la mayoría de los distritos no hay equipos especializados en adopción. Son los mismos que trabajan las causas de violencia, las causas de distintas situaciones en los juzgados. Entonces, también, ¿cómo se hizo ese match entre esos adoptantes y ese pibe o esa piba? Porque ahí hay algo que falló de arranque también, ¿no? en esos diagnósticos. Sí. Hoy seguís con trabajo social, digo, tu laburo sí, base. No me voy de tema todo el tiempo, me voy para ese lado todo el tiempo. No, para nada, pero sí. Hoy tu laburo es trabajo social. ¿Y dónde estás? ¿Cuál es hoy tu área de trabajo? Yo trabajo en un dispositivo, ahora actualmente trabajo en un dispositivo de acompañamiento a víctimas de delitos. Divertidísimo. ¿De qué tipo de delitos? Pueden ser homicidios, pueden ser secuestros, pueden ser violencia familiar. Es lo típico que cuando contamos una tragedia y tenés acompañamiento, sí, serías vos. Exacto. Bueno, es un dispositivo. Bueno, pero, es sí, Pablo. La cara de la Pablo tragedia. Es el acompañamiento. Sí, y no en todos los casos, porque también trabaja solo, es un equipo que trabaja solo para la justicia de Ciudad de Buenos Aires. Claro. En la justicia nacional, quiero decir, pero son la mayoría de casos de Ciudad de Buenos Aires y también algunos federales. Pero sí, acompaño a víctimas de delitos. ¿Cómo te surge esa, no sé si es una vocación o esa el trabajo capacidad social? Sí, que el trabajo social aplicado a esto, porque hay mucho trabajo social también, hay trabajo social que es ir a una casa a ver ¿cómo se llama? El hábitat, no sé cómo se llama. El informe social, o el viejo ambiental. Claro, ese podría ser una beta, pero... Sí, es parte de lo que hacemos, es uno de nuestros instrumentos de diagnóstico, digamos. Bien, pero bueno, nada, es una vocación, o digo, porque hay que tener un temple también, ¿no? Sí, mira, y es una de las carreras que además está cada vez menos, tiene más dificultad de convocar. Mirá. Para mí es una señal de estos tiempos también, ¿viste? Es una disciplina que está todo el tiempo pensando como en lo comunitario, pensando en la construcción con el otro, mostrándole al Estado tal vez muchas veces algunas de las deficiencias que tiene, construyendo organización en los territorios. Entonces eso, en estos tiempos donde medio la cosa va más por lo individual, es una profesión que va medio a contramano. Claro. No hay alumnos que quieran estudiar eso. No, y sobre todo, bueno, sí, claro. Bueno, y la aplicación entonces es hoy en día, es con una jornada de laburo en donde te van asignando, tenés como historias de acompañamiento, porque lleva un tiempo acompañar. Sí, a partir de una situación de una denuncia que se realiza por alguna situación determinada, la justicia nos da intervención a nosotros como un equipo de acompañamiento, como una parte para tratar de sostener un poco a la persona en el transcurso de ese proceso penal hasta que llega al juicio. Yo puedo tener acompañamiento de 2-3 años. Sí. ¿Se genera un vínculo? Porque pienso en el rol de periodista, que a veces en una nota generás como una situación que después... Te la tenés que llevar a tu casa, digamos. Y a veces te la llevas a tu casa, claro. Y después tenés una pila de historias y a su vez tenés que cortar. Sí, de hecho el acompañamiento como práctica no podría hacerse si no se construye algo. O sea, yo tengo que construir un grado de confianza o un grado de alojar un poco esa angustia en el vínculo que hago con el otro o la otra
que pueda fluir, si no soy uno más del juzgado, digamos. Claro. Entonces, el acompañamiento, el sostén cotidiano se hace mucho a partir del vínculo. Y de hecho, particularmente, volviendo a lo de Mía, a partir de mi adopción me ha costado, por ejemplo, mucho trabajar cuestiones de infancias, porque claro. Antes yo trabajaba mucho en tema de infancia y he tenido que, digamos, trabajarlo con mi equipo, decir, che, muchos de estos casos yo ya no los estoy pudiendo abordar. Mirá. ¿Y cómo trabajas la angustia que te debe generar un montón de situaciones? No, si estoy pelado, me estoy quedando pelado, como una bestia, tengo la presión alta, tomo 5 pastillas por día. Digamos. Te hace divino. Estudio trabajo social, que terminan bárbaro. Ahora, yo me siento un monstruo Por eso nos porque convoca. ya sea cualquiera sea tu sexualidad, digo, a mí nunca me nació particularmente el deseo de paternar. Claro. Nunca. Ni tampoco creo que me va a nacer. No, claro. Coincido con mi pareja que ninguno de los dos quiere ser padre y le huimos a esa idea. Me parece ¿Está mal? fantástico. ¿Está mal? Porque me siento mal No. al respecto, el no querer adoptar, No. el no tener ese amor por los chicos, o sea, no, cero. No, de hecho, sabes que es algo que también discutimos mucho, o pensamos mucho con mis amigos, y eso, digamos, yo soy el único de mi grupo de cercanía, de que está medio honesta, ahora hay uno más, pero también la discusión es, bueno, ¿cómo se construye ese deseo de paternidad? ¿Está impuesto, no está impuesto? ¿Y? Es un poco lo que crecimos con esa idea de que el caminito de la vida te termina llevando a los hijos o no. Yo creo que, bueno, me parece que está buenísimo alojar y tener esa mirada de, bueno, a mí no me nace y no me tengo por qué... Respetarla. Sí, porque después tenés paternidades espantosas, estos padres que... Bueno, no por nada, muchos de estos pibes que están en el sistema también están en el sistema muchas veces por paternidades que no fueron deseadas, ¿no? Que llegaron, que aparecieron por distintas cuestiones. Es que no quiero paternar porque creo, no va a pasar, pero creo que... No, es difícil lo que voy a decir. No quiero repetir historias. Entonces, como tuve una infancia bastante compleja, por parte de padre, no quiero convertirme en ese padre que fue el mío, ¿entendés? Claro. No va a pasar, porque sé que si por X casualidad me cae un infante, jamás podría ni levantarle la mano, ponerle, ¿entendés? Pero tengo ese atisbo de decir, y si pasa, prefiero cortarme la mano, ¿entendés a lo que voy? O sea, es por eso que estoy negado. Sí, cada uno, por eso va en función de cada historia. Igual. Pero a mí me parece, por ejemplo, muchos otros te dicen, bueno, en función de mi historia de mierda, perdón, ¿se puede decir mierda? Sí. Yo dijiste aparte. Sí. En función de mi historia terrible, bueno, también quiero tener la posibilidad de construir algo distinto, digamos, ¿no? Esto, digamos, cada uno le pega por distintos lados. Sí, bueno. Pero bueno, está en lo que, para mí lo que está válido es poder habilitarse a sentir eso. Pablo, perdón, que me voy a ir de tema. ¿Te dijeron alguna vez que te pareces a Topa? Sí, muchas veces. Topu me dicen. Se lo quería decir porque si no es como que, viste que con lo de los parecidos me trago. Me dicen Topa y me dicen, cuando estaba más flaco me decían Frodo. Ay, Ahora soy más parecido a Sam. Ahora estoy más Sam. La cabeza. Pero sí, no, recalculamos ahora. Sí. A ver, primer día. Fue un gol para el jardín eso también, ¿eh? Claro, ¿vieron? Lo de Topa fue un gol. Sí, a ver, el papá que se parece a que Topa. te viste con Mía. ¿Cómo fue ese encuentro? Uy, fue difícil y fue... ¿Sabes qué para mí fue feo? A ver. No sé si la palabra es feo, pero tenía 2 problemas. Uno es que soy trabajador social, volviendo al hecho, y entonces yo sabía que estaba siendo observado por el equipo del hospital. Mía vivía en un hospital, ¿no? Esto no contamos toda la historia, pero bueno, Mía cuando nace tiene alguna... Ahí estoy con la nena, qué chiquita. ¿Ves que estaba más flaco y con más pelo yo? Mirá, sí, es ¿te das un penacho cuenta? más importante. ¿Te das cuenta? La masa de la Serna, te quiero Así, decir. eso fue a los meses de adoptar. Ya, no, había empezado la pandemia, sí, a los meses. Ella se parece ahora a la exploradora. ¿Ves? Acá yo estoy más destruido. No. Mirá, la onda. Ella está un poco más, ella está ahí un poco, fue, porque nosotros todos los octubres, que fue cuando nos conocimos, celebramos el día que nos conocimos. Y entonces, todos los octubres hacemos alguito. Hermoso. Depende cómo está la situación económica. Hacemos algún viajecito, nos vemos. Ahí está mi vida. Qué cosa. Sí. Cosita hermosa. Sí. Bueno, y Mía cuando nació... Ay, yo me voy a quedar mirando en las fotos, pero a mí me perdonan, pero yo no te puedo sostener la charla. Mía cuando nació y vivió en un hospital, porque a los 4 días de vida casi se muere.
tuvo una complicación producto de su situación nutricional al momento del parto, y eso hizo que le perforara el intestino, y bueno, tuvo una situación de una patología que la llevó a tener una bolsita de colostomía durante una etapa de sus primeros meses de vida, y es una patología que tiene un 60% de posibilidad de muerte, digamos, tiene un 40% de sobrevida, por lo tanto era una situación de mucho riesgo. Por lo que ella, desde el momento en que nace, medio hasta que yo la conozco, vive en un hospital. Claro. Lo que complejizó un poco también la cuestión de cómo creció, con quién creció, porque obviamente el cuidado de un médico, de una enfermera, que además le dieron todo, digamos, no por crítica, pero bueno, están rotando, se están moviendo, no es la diaria. No es el vínculo. No es el vínculo que un pibe necesita al momento de nacer, ¿viste? Obvio. Y entonces, bueno, yo a Mía la conozco en el hospital. Y entonces yo sabía que cuando me dijeron que tenía que ir a conocerla, yo sabía que iba a estar siendo observado, ¿viste? Y un poco uno también sabe que miran, que no miran, no sé qué. Y el hospital en el que estaba, que le mando un beso muy grande a la gente del Hospital Esbarra de La Plata, que es el ex Casa Cuna de La Plata, tiene como un lugar como muy vidriado. Entonces era una especie de cámara G. ¿Se vieron esas lugares que son así como vidriados, pero que el otro no sabe que estás? Claro. Pero vos sabías que estabas siendo observado. Y entonces, nada, yo me acuerdo de estar como muy duro en el sentido de muy que acartonado, que no sabía bien qué hacer, qué no hacer, porque también sabía que me estaban mirando, y sabía que había algún grado de prejuicio, pero después esto fue más propio, pero yo sentía que no estaban muy contentos con la idea de que haya un papá gay y un papá solo. Claro. Y entonces también lo sentía como que estaba como que estaba jugando un partido con una presión extra. La cancha estaba difícil, ¿viste? Y entonces, bueno, para mí fue eso, como no tengo el recuerdo más, no me viene inmediatamente algo lindo, sino me viene esta idea de estar siendo mirado todo el tiempo. Y bueno, básicamente lo que hicieron fue, me entrevistaron, me contaron un poco la historia de Mía, y después me llevaron a este lugar donde finalmente la fueron a buscar para conocerla. Para conocerla, y era un poquito esa primer foto, era esa nena 1 año y medio, pero además con algunas cuestiones de desarrollo. Fueron unas cuestiones de desarrollo, porque justamente había estado en una cama ese año y pico, por lo tanto no caminaba, con muchas dificultades. Y entonces era una nena de 1 año y medio, pero era un bebé, en definitiva, ¿viste? Y bueno, me la trajeron a UPA, y bueno, fue la primera vez que la vi, y me acuerdo de verla, me acuerdo de ir a buscarla, de abrazarla, y de que todo el tiempo, yo no sé por qué decía esto, pero todo el tiempo le decía, sos hermosa. No sé, la piba pobre además, quién es este extraño, pero yo me acuerdo de decirle, ay, sos hermosa, sos hermosa, sos hermosa. Y básicamente yo lo que recuerdo es que me llevó ella, los tiempos los marcó ella. Claro. Yo medio que no sabía qué hacer, primero porque te ponen un pibe que de 1 año y medio, vos ahí, y estás empezando a conocerte, ¿viste? Y entonces me acuerdo que ella me miró, estaba un poco como medio dura en esos primeros momentos, y rápidamente se dejó como acostar, se entregó como al abrazo, ¿viste? Claro. Se me acurrucó. Y de ahí estuvimos un rato, un rato en el que yo no sabía mucho qué hacer, y entonces se ve que ella tampoco, pobre, y me quiso bajar, y había un lugar como algunos juegos, no sé qué, y me agarró y me fue llevando hasta la cocinita que había ahí de juguete, y a partir de ahí me invitó a jugar, básicamente. Y bueno, ese fue el inicio. Sí. Y pasó el tiempo, unos cuantos días, porque la jueza, además Mía vivía en un hospital, entonces la jueza fue muy clara, muy copada, que me dijo, mira, esta nena tiene que salir de ahí. Claro. Entonces esto va a ser un proceso rápido, porque ella tiene que entender que no sos un médico más, o un rotante más, o un voluntario más. Tiene que saber que hay algo más, sos alguien más que eso. Y para mí hubo un momento muy clave, que de esa etapa, de que habíamos logrado eso, yo ya lo cuento y me emociono, que fue una de esas veces, a mí yo ya no la esperaba, al principio la esperaba y me la traían, y sobre la segunda etapa yo ya subía donde estaban todo el resto de los chicos a buscarla. Sí. Y me acuerdo que ella estaba como en un momento de juego con un equipo de profesionales que estaban jugando ahí con varios nenes, y me acuerdo que ella estaba jugando, gira la cabeza, me ve,
y se le cambió la cara, sonrió muy fuerte, ya no caminaba, dejó todo lo que estaba haciendo y empezó a gatear en contramano del resto de los chicos. Era un pasillo largo, yo estaba en una punta del pasillo caminando hacia ella, y ella en un momento corta todo lo que estaba haciendo y viene gateando como medio corriendo a buscarme, a mí con una sonrisa que al día de hoy la tengo presente en la memoria. Y ahí fue bueno, ¿ves? Que es algo que ella dice muchas noches, ella dice, bueno, nos elegimos. Yo le cuento un poco esta historia, de mira, esa vez que vos estabas ahí, no sé qué, y ella me dice, bueno, entonces nos elegimos. Ay, mi amor. Entonces le digo, sí, yo te elegí, pero vos también me elegiste. Y me parece que eso es algo que tenemos especial, que es que somos una familia que nos pudimos elegir los dos. Espectacular. Que no siempre pasa. Cuando dijiste cierto prejuicio y hablar no solo del modelo monoparental, sino de esta condición gay que de tanto tiempo, ¿no? Cuando se pensaba en esto de familia, y que, bueno, nada, hablemos del revival después. Sí. ¿Qué te pasó con tu familia? Digo, cuando decir, quiero adoptar, no sé hacía cuánto habías salido del closet, cómo era tu familia, qué esperaban. Digo, porque a veces hay un laburazo ahí detrás también. Sí, en mi caso no les tocó el más tranquilo de los homosexuales, digamos. ¿no? Vi alguna foto militando, ¿no? Claro, por eso no les tocó el más tranquilo. Yo estuve participando muy fuerte en la campaña de matrimonio igualitario en el 2010. Salí públicamente del closet en ese contexto también. Bueno, un poquito antes también, pero digamos, como que activé para la campaña de matrimonio, y siempre tuve una vida como muy de pensar en la diversidad como parte de la vida y la visibilidad, además, como una clave. Perdón, ¿qué momento bisagra es en donde había una movilización por la conquista de derechos y más de uno dijo, esta es la oportunidad de salir? Sí. Digo, ¿cuántas charlas en casas debe haber habido en ese momento? Mira, es de las cosas que más me emociona de esa etapa. Yo me acuerdo esa noche, recuerdo dos chicos particularmente, pero uno en particular llorando, muy emocionado, estaba con el teléfono. En ese momento creo que no existía ni el WhatsApp, en 2010, no sé, me parece que existía. Un chico llorando porque había recibido un mensaje de texto de su papá, con quien no se hablaba hacía muchos años, por haberle contado que era gay, y que decía solamente la palabra suerte. Y eso le había habilitado una puerta del reencuentro con este papá. Sí. Y evidentemente en este papá se había movido algo a partir de poner en la discusión pública algo vinculado a nuestros derechos. Yo creo que fue de las primeras veces que en la mesa de las casas se discutió sobre el tema, digamos, públicamente. Claro, ¿no? Que se ponga en palabra. Que se ponga en palabra. Sí. Y eso me parece que movió mucho y habilitó, bueno, nada, que hoy, por ejemplo, la jueza que tuvo que decir sobre mi caso, tal vez tuviera una mirada menos hostil. Total. A mi posibilidad de ser papá, ¿no? Así que sí, fue una época hermosa. Por eso también es tan doloroso lo que pasa hoy, lo engancho. Sí. Muchos de nuestros hijos sufrieron distintos grados de abuso sexual, violencia sexual, y la posibilidad de escuchar de un presidente en algunos lugares, la posibilidad de vincularnos nuevamente a nuestras familias con eso, es doblemente dañino, porque nuestros hijos vienen de tratar de sanar eso, vienen de que nuestras familias construyan o se constituyan un espacio de escudo, ¿viste? o de lugar de cuidado, de lugar de ternura, para empezar a transitar esa sanación, curarse, si es que se puede curar de ese dolor. Y que te pongan el mote de que sos quien puede nuevamente dañar a tu hijo desde ese lugar, es muy difícil, ¿viste? E incluso habilita debates que hay generaciones que afortunadamente, ¿no? Cuando pasa, son cíclicas. Entonces de repente tenés una generación que no lo tomaba, estaba completamente naturalizado. Que vuelva a generarse esa discusión. Es retroceder. ¿Qué te parece? Y en la cotidiana, porque, digamos, yo me encontré... Volver a explicar quiénes somos. Sí, bueno... Desde ya. No, pero por ejemplo, yo en el colegio, yo tuve que volver. Yo, digamos, tal vez no sale de los padres de las compañeritas de mi hija. No. Pero mi hija invita mucho menos a sus amigas a su casa, porque a mí me da cosa, por ejemplo. ¿En serio? Sí. Porque yo qué sé, viste, hay algunas cosas que yo sentía que estaban saldadas, de nuevo vuelven a estar ahí, viste. Y entonces. Yo la verdad es que me siento trato de invitar a otro adulto, que esté la mamá. ¿Viste? Tremendo lo que estás contando. Para mí era impensado. O sea, y ojo que creo que socialmente calan esos discursos desde ya y habilitan sobre todo violencias, pero pensar que un padre con ese camino, con un grupo, viste, el grupo de WhatsApp y qué sé yo, y que te conozcan y que de repente la pienses dos veces, solo con pensarlo dos veces. Y lo mandé en el grupo, vos sabés que lo compartí.
les dije... Esa inquietud, digamos. No, les quiero contar que no estoy cómodo con esta situación. Hay nuevas ideas. Yo había visto algunas cuestiones en redes de otros adultos. Entonces, digamos, no es que surgió de la nada. Pero decís, bueno, yo la verdad que quiero compartirles que si voy a invitar a sus hijas, prefiero que haya alguien más, porque no quiero... que no quiero que exponer a nada, ¿viste? Qué fuerte, o sea, qué innecesario. Sí. Y es que lo que pasa es que cuando tenés que volver a discutir... ¿Sufrió bullying mía? Espero que no. Que vos sepas. Que me haya enterado. No, la verdad es que debo decir que el grupo de compañeritos nos conocen desde los 3 años de Mía. Se ha construido una confianza y un vínculo hermoso. Pero bueno, nunca estás exento. Además. ¿Cuál fue la respuesta del grupo de padres? No, que soy un demente. Claro. Bueno, bien. Pero es necesario quizás habilitar eso porque te sentís como respaldado. Exacto, sí. Es poner vos en palabras tu propia preocupación. Fue un poco eso, porque la verdad de vuelta está, viste, no sé, hay una cuestión de vincular de vuelta a cuestiones tan horribles. Aparte de vuelta, nosotros compartimos con nuestros hijos momentos de mucho dolor. ¿Viste? Pablo, te quiero llevar a otro terreno y es otra parte de tu vida, porque me imagino, y decíamos hoy, ¿no? Mía es un antes y un después. Me interesa mucho el antes de Mía en esta inquietud de trabajo social, de un compromiso social. Pues digo, siempre metido en quilombo. O sea, o estás acompañando víctimas, que es un laburo. ¿Quién mierda o mandó? El tipo se puso de ayudante humanitario y estaba con la Cruz Roja ahí metiéndose en todos lados. O sea, es peor que el periodista, viste, que vamos con el auto y decís, che, no, a contramano porque hay un incendio allá. No, es que voy al incendio. Claro, bueno, exacto, lo mismo. Más o menos todos igual, corren para un lado y uno va para el otro. Claro, pero peor. Contanos un poco de esas experiencias, porque estuviste en varias. Sí, bueno, yo fui voluntario de la Cruz Roja durante mucho tiempo, después fui autoridad de la Cruz Roja, fui vicepresidente de la filial de Quilmes, entré a los 15, 16 años. Y me fui hasta que llegó Mía, digamos, hasta la llegada de Mía. Que ahí después también descubrí otra manera de entender el miedo. ¿Hay alguien que es papá acá? Bueno, ya sabemos que no. Te agradezco. No, claro, paso. Pero a mí el miedo, yo digamos, el verdadero miedo lo sentí a partir de que me convertí en papá, ¿viste? Como tremendo. Cuestiones de... incluso una cosa física. Sí, el miedo a la muerte me cambió. Entonces también un poco uno se exponía a algunos lugares o a algunas situaciones que antes medio que no te importaba un poco nada, y hoy la pensás 3 veces, ¿viste? O, por ejemplo, volviendo al tema de diversidad, cuestiones que antes para mí eran un motivo para salir a la calle a luchar, hoy me guardo, ¿viste? Porque no la quiero exponer, porque tengo miedo que sufra ella por las cosas que hace el papá. Entonces también, ¿viste? Son cuestiones que te cambian como el eje. ¿Y qué te tocó como equipo de la Cruz Roja? ¿En cuáles estuviste y haciendo qué, sobre todo? Bueno, no, del 99 para acá, en casi todas las cuestiones de emergencias nacionales que haya habido, inundaciones, saludes, no sé, terremoto no recuerdo que haya habido acá, algún movimiento raro puede ser, pero sí, principalmente inundaciones, Santa Fe. ¿Estuviste en Lapa? En Lapa, era muy chiquito, después cambió la Cruz Roja sus criterios para enviar personal. ¿Porque cuántos años tenías? Y 17, 18, claro. ¿Qué hiciste? ¿Qué te tocó hacer ahí? Apoyo psicosocial hacíamos. Había como unas carpas, yo no me acuerdo mucho, era muy nuevo. En la inminencia del desastre, o sea, la carpa estaba puesta. No, creo que era una comisaría, en algún lugar donde iban los familiares. Okay. No recuerdo bien ahora. Pero después más cerquita acá, sí, Cromañón. ¿11? ¿O ya no? 11 no. No recuerdo si Cruz Roja participó de 11, no recuerdo. Pero sí, después inundaciones varias, la inundación de Santa Fe, inundación de Rosario, la luz de... ¿Qué se dice ante una tragedia que decís, viste, ya hay una frase que detesto, que no y después el Líbano, ¿no? No digo que la hagan. Bueno, está bien. Palabras... Que es tipo, todo va a estar bien, te dicen. Sí. O sea, vos estás con una tragedia tremenda, la que sea, perdiste un ser querido, te pasó, o perdiste tu casa en un incendio, no sé. Bueno. Sí. Bueno, es un poco lo que decimos que no. Esa es como la primera que cuando entrenamos. Esa no es eso. Esa es como, chicos, por favor, no. Por favor, no. Acompañamiento es otra cosa. Frases comunes de ese estilo, como no, porque, digamos... Uno se pregunta, ¿qué se le dice a alguien, no, que está en medio de ese desastre? Claro. No, es que a veces se acompaña en silencio. Claro. A veces el silencio en Cromañón nos pasaba mucho, ¿viste? Se acompaña desde el silencio, desde poner el cuerpo, y tal vez hay que estar sentado en un cordón, mirando a la nada, y habilitando que en algún momento aparezca alguna palabra, o no, o tal vez es nada, ¿viste?
Pero bueno, un poco nuestra tarea sí, depende también, la Cruz Roja tiene muchas funciones en las emergencias, a veces son las primeras respuestas, a veces tiene más que ver con la etapa de la reconstrucción, y una parte fuerte, que era la que a mí siempre me interesaba, era esto del apoyo psicosocial, que era acompañar a estas personas que atravesaban algún desastre o una catástrofe, a transitar en centros evacuados, o en distintos lugares, un poco ese momento que estaban pasando, y a veces es a través del juego, con los pibes es a través del juego, un poco la idea de volver a la rutina dentro de lo que se pueda, lo más rápido posible, digamos, viste que, sobre todo en lugares, por ejemplo, que cuando se transforman en estos centros evacuados, que hay ruido todo el tiempo, es muy difícil dormir. ¿Y después de cada acción vos tenés terapia? Mirá, eso está buena. ¿Cómo sublimás tanto drama, tanto dolor? Sí, la terapia es muy importante. Hay algunos dispositivos propios de la institución, como para desarmar un poco todo eso. Que me acuerdo en Santa Victoria Este, es una ciudad al norte, en Salta, al límite con Paraguay y Bolivia. Había una inundación terrible, mucho pueblo originario, tobas, no me acuerdo los otros pueblos originarios, pero había varios caciques y el agua había arrasado. Y se había cortado el acceso por ruta, por lo tanto se podía ir solo por otros medios, por lo tanto no había nadie, estábamos llegando nosotros solos. Y la escena de desastre, digamos, porque aparte ya las condiciones originales de vida de estas personas eran muy dramáticas, las viviendas, si se puede llamar como tales, eran más de construcciones de palo, viste, de madera, y la verdad que era la nada misma, y nos volvimos todos muy impactados y tuvimos que activar ahí en el mismo momento, en el mismo lugar, antes de irnos a dormir, alguna de las salvaguardas que tenemos, que llamamos debriefing, para desarmar un poco esa angustia con la que nos íbamos, porque también es muy... ¿Esa es la de la luz? ¿La del esta no, última? No me acuerdo. Fue una inundación. En el 2018, creo. Yo estuve en la luz de Jujuy, pero como cobertura periodística era un desastre. Claro, estuvimos ahí también. Pablo, y el acompañamiento a las familias que atraviesan una catástrofe así, ¿cuánto tiempo es después? Porque viste que mucho, y pasa mismo con los medios, estamos ahí cuando está inundado hasta acá, pero termina el agua baja y se van todos. Pasa un poco eso. Hay pocas agencias que sostienen en el tiempo. Yo hace un tiempo que no estoy en Cruz Roja, así que claro que no estoy hablando en nombre de Cruz Roja, porque está muy bien. Tiene su equipo de comunicación que podrá explicarlo mucho mejor, pero básicamente tiene programas diseñados para el después, para la vuelta, lo que se llama la vuelta a casa. Claro. Y después tiene un proceso de acompañamiento que también hay que articularlo con el Estado, porque en definitiva no hay que olvidarse que sos un organismo de la sociedad civil y que hay una responsabilidad última del Estado en sostener eso. No olvidarse de eso me parece fundamental. Tenemos mensajes, creo que teníamos algunos, por ahí son de los distintos temas que fuimos hablando, pero me parece importante también integrar a la gente que nos está viendo. Sí, Pablo Morales, que dice: ser padre es lo mejor que me pasó en la vida, es el mejor proyecto que uno puede tener. Bueno, está muy bien, claro. Yo a veces me siento tan agotado yo te digo, sí, estoy de acuerdo, porque en definitiva al fin del día decís qué lindo esto. Hay una sonrisa, hay un momento, pero en la diaria, bueno, también lo hago solo, tal vez eso también tiene un plus, ¿viste? Sí. Pero tiene una carga de agotamiento muy fuerte. Claro. ¿Viste? También entendí esto de lo de la carga, que hablan muchas de las mujeres que activan en los feminismos, ¿viste? De la carga mental. La carga mental, el trabajo doméstico no remunerado, ¿viste? Que laburás y después volvés y dices, ¿por qué estoy tan cansada? Y porque te esperaron 8 horas de laburo con el Pendex. No, ahí. Y en el medio, tipo, el pediatra, hay que comprar la cartulina, la amiga de que te quiero decir algo, me estaba escribiendo mi marido para ver qué le daba de comer a la nena. Bueno, 12 y media, hace 40 minutos que está esperando. Cocinale vos, querido, algo. Claro, quedaron fideos de anoche, claro, eso. Por favor, tengo que estar en todo. Bueno, eso. Bueno, Pablo, muchas gracias por contarnos un ratito de esta historia. Qué historia también, ¿eh? Ahora, ¿por dónde? ¿Vas a seguir así en esta tesitura? ¿Seguís con el acompañamiento? Sigo trabajando, voy a inaugurar una obra de teatro. No, mentira. No. Mentira. No, porque viste que todos cuando terminan hacen como chivo. Sí. No, seguimos laburando y bueno, sigo en mi disciplina. ¿Vos sos amigo de este sujeto que está ahí? Mira, la última vez que lo vi creo que fue cuando la adopté a la nena, a este sujeto que la vi acá. Son tan amigos. Pero, ¿qué clase de amigos son? Tengo que mandarles una carta documento para que vengan a visitar, porque hay ciertos trolos de Capital Federal que si les decís Avellaneda te quieren ir con pasaporte. Me parece con Urbano Profundo. Es decir, loco, vengan, ustedes estoy con la piba cargando. Pero claro. Es un colectivo además.
A ver, el año pasado. Estamos en agosto, Damián. Pero aparte, estoy con la nena. Le regalaron una jirafa. Reclamale todo. De nombre dudoso. Con Javier. No, la jirafa fafafa. La jirafa y después tenés que horas explicando. Le dimos la nena a la jirafa y dijo, ¿cómo cree que se llame Fafafa? Dijo la nena. La nena nunca puede haber dicho eso, pobre. Vos, si no, él la crió bien. Tiene que ver con su familia biológica. Conmigo no. Gracias, gracias por este ratito con nosotros. Y nosotros casi que estamos terminando, nos faltan unos minutos todavía. ¿Qué les pareció? Bueno, me encanta. Un crisol de historia. Me encanta conocer lo que no vemos, ¿viste? Porque hay tantas historias por ahí. Te vi más de una vez con la boca abierta en el día de hoy. Sí, me Primero gustó. Hablando de sexo. Lindo. Sí, el sexo me dejó Kenchi, pero ahora me dejó como diciendo, estoy entre una mezcla de te admiro. Ella se quedó pensando si hoy adopta al perrito. Sí, vos, pero ojo. Yo estoy entre te admiro, Pablo, o qué suerte que seas tan buena reina.